Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladeaki y el día de hoy les quiero hablar del divorcio en la literatura. Este tema es bastante controvertido por el hecho de que ambas partes se desconocen como tal desde hace mucho, mucho tiempo. Y realmente una reconciliación podría ser lo último en lo que pudiera pensarse. Sin embargo, pensando en que todo va evolucionando, la literatura, sin duda, al pertenecer a ella personas que siguen en evolución constante, no se detiene, sino que se transforma, podríamos pensar que en algún momento va a haber también una revolución y una transformación de la forma en que se ha concebido hasta ahora esta bella arte. Pues sí, vamos a hablar de cuál es ese divorcio realmente. Ese divorcio está casado desde hace muchos cientos de años entre la literatura comercial o considerada literatura comercial, chatarra, soft, todo este tipo de literatura, y la literatura de elevado nivel, de los grandes, la que gana los grandes premios, los grandes reconocimientos a nivel mundial. En el selecto círculo de los que están en la cúpula de los grandes escritores, figuran personas que pertenecen como tal a una especie de club de Toby, donde desde allí se tejen los hilos que van dejando caer figuras hacia abajo y que estas figuras pues ya van siguiendo en la representación, en la escala de estas personas que son las grandes figuras. Y en el otro lado, donde tenemos a la literatura chatarra, o la literatura comercial, vamos a decirle hoy por no menospreciarla de otra forma, vamos a decir que la literatura comercial se deja regir más por un resultado directo con el público, un impacto directo con el público, los bestsellers, que la gran mayoría de ellos figuran en esta categoría, y estos libros no han querido ser reconocidos como grandes obras de la literatura, y realmente con este video yo no pretendo que exista esa semejanza o que se puedan poner en niveles igualitarios, puesto que si un matrimonio generalmente es entre personas diferentes, no necesariamente por su sexo, sino por sus formas de pensar, suelen ser personas que tienen personalidades, ideas opuestas, las que terminan congeniando y formando un matrimonio. Entonces aquí estamos hablando del perfecto matrimonio, pero que en realidad han querido y preferido vivir en el perfecto divorcio. Si bien los grandes conservadores podrían escandalizarse por la palabra divorcio, la realidad es que sí sucede. Sucede porque entre las grandes esferas se mantiene un hermetismo casi sepulcral en muchos de los casos hacia este tipo de literatura comercial que la ven pasar todos los días frente a ellos en sus narices, la ven en redes sociales, en cualquier parte, en un aparador, en una presentación, incluso mientras están en una feria internacional, se pueden encontrar con que enfrente de ellos están espectaculares, colosales, con las figuras y los libros de los grandes vendedores de libros comerciales. Y sin embargo, prefieren hacerse de la vista gorda. Prefieren hacerse como si eso no pasara, como si no existieran simplemente. Noto que desde el lado académico, en las escuelas, en las universidades, se prefiere omitir el tema. Es como sabemos que existe aquello, pero nosotros preferimos seguir aquí, donde está lo correcto, lo que se debe de hacer, lo que es la verdadera buena literatura. Al final, quien dicta cuál es la mejor literatura va a ser la gran mayoría de la población, porque al final así es como han surgido los grandes movimientos culturales en el mundo. Y entonces estas pequeñas esferas se ven diezmadas cuando se dan cuenta de que están perdiendo el control, como siempre lo han perdido, y que no pueden obligar a que una gran cantidad de personas se deje someter por los criterios y los intereses o también los gustos y preferencias de unos cuantos.
Por el otro lado, tenemos en el aspecto comercial que también podemos criticarles que muchos de estos se han dejado llevar demasiado por el dinero. Y el dinero ha sido como su motor, el que hace que ellos sigan haciendo estas obras y que incluso le paguen a personas por escribir esos libros, y ya todo esto se vuelve un mercado en realidad. Ya no es entonces un autor comercial, ya estamos hablando de una industria, de una empresa que se está dedicando a generar ingresos y no a crear obras literarias. Allí yo también estaría renuente a aceptar ese tipo de libros, de literatura. Pero lo cierto es que en el lado comercial también se niegan a aceptar, a reconocer a las grandes figuras de la literatura mundial. Sí, de pronto veo que hay referencias en obras comerciales de grandes autores, pero de siglos pasados. Autores que ya fallecieron y que no van a despertar de sus tumbas para venirles a reprochar ¿por qué me incluiste en tu horroroso libro? Estoy totalmente en contra de tu forma narrativa. No me menciones siquiera, no me utilices como comercial. Bueno, por lo real es que así pasa y pareciera como que esta es la sutil manera en que los escritores comerciales tratan de reconciliar el conflicto o de simular que no existe un divorcio. Pero el divorcio está y ha estado. Hemos vivido con él. Mi pregunta sería, ¿de verdad vale la pena seguir divorciados cuando la literatura adolece de lectores? ¿No sería mejor empezar a buscar las herramientas, las estructuras, los mecanismos para que estas dos líneas se tejan y fluyan en adelante juntas y que puedan sacar adelante un mejor barco? Yo creo que esta podría ser una gran alternativa, pero pues la veo lejana de suceder, porque, pues como ya les dije, existen tremendas diferencias entre unos y otros que no van a impedir que uno ceda el paso ni que el otro lo ceda. Finalmente, cuando un gran autor de prestigiada firma se queja de que hay un autor comercial en las filas de su editorial, la editorial le pone un alto y le dice, sí, estamos de acuerdo contigo tal vez, pero debes de reconocer que ese autor comercial es el que paga tus libros. Y entonces se vuelve a hacer el silencio sepulcral. Yo los invito a un minuto de silencio para reflexionar sobre este tema y ojalá los haga recapacitar un poco o por lo menos que sea un tema de debate. Hasta una próxima entrega.